Vamos a partir este capítulo con un temazo y una palabra que se usa comúnmente, pero que debiésemos cuestionarla más que usarla, que es el tema de la normalidad. La normalidad de los cuerpos, la normalidad del deseo, la normalidad para el sexo. Muchas personas la usan, otras personas no la usan y otras personas aspiran a un estándar que no queda muy claro de qué se trata, y con eso queremos abrir este nuevo capítulo de nuestro podcast Menos Caos, Más Placer. Yo soy la Cata, creadora de contenido de la cuenta Mamá Sin Caos. Yo soy la Nico, la sexóloga de este maravilloso podcast. Y venimos acá entonces con un tremendo invitado que justamente va a ayudarnos un poco a hablar de este tema, porque él no solo le toca ver cuerpos todos los días, sino que también ve historias, expectativas y heridas, el doctor Cristian Arriagada. Bienvenido, Cristian, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poquito. Cristian es cirujano plástico, ex vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, dueño y me imagino que cirujano, director médico de MADE. MADE Aesthetics. Sí. MADE Aesthetics. Es que funciona de las dos maneras, pero dado que estamos en Chile, digámosle MADE. Ya, como para que no suene como ciútico, decís tú. Por ejemplo. Oye, Cristian, muchas gracias de nuevo por estar acá. Nuestro primer invitado, así que estamos muy emocionadas con la Cata aquí. Sí, muy entretenido. Esperamos que te sientas. Estamos debutando, como se dice. Muy bien. Ya nos retaron porque no le dimos bien las indicaciones para estacionarse, pero bueno. Lo logró. Son críticas constructivas, esto puede mejorar. Todos los días va a mejorar. Está perfecto. Está muy bien. Sí, vamos con todo. Y Cristian, te estamos invitando porque, como ya sabes, nuestro programa hablamos de sexualidad, de dinámicas de pareja, y nos pareció súper relevante porque hemos venido hablando en los otros capítulos, como ya nos han dicho harto los comentarios en Instagram, y nos hemos llenado de muchas gracias a todos por todos sus comentarios, y hacemos esto para ustedes, acuérdense, así que dennos más temas. Hablar del cuerpo un poquito más. Venimos hablando en el capítulo anterior, hablamos de pornografía y de cómo la pornografía ha influido también en la visión de estos como cuerpos con muchos pechos, con cuerpos como casi perfectos, la cirugía, etc. Y queríamos entrar un poco en cómo lo ves tú, qué ves tú de que la gente busque cambiarse estéticamente debido a algunas presiones sociales o por necesidades sexuales. ¿Qué te ha pasado a ti en torno a lo que veis con tus pacientes? Si hay problemas de autoestima. Oye, bueno, abriste un tema gigante, que es como 1000 preguntas en una, pero yo creo que lo que es razonable decir es que la cirugía plástica, y especialmente en Chile, todavía tiene como un estigma de como este deseo de ser algo que no soy. Como esta idea de, claro, porque obviamente si estamos hablando de pornografía o de cuerpos perfectos, lo que tú queráis, por supuesto que la conversación se te arranca hacia lados que sí existen y que tal vez uno los ve esporádicamente en la consulta, pero mucho más frecuente es encontrarse con personas normales, hombres y mujeres, que efectivamente tienen algún grado de insatisfacción con su cuerpo, y que cuando uno las escucha hablar y uno empatiza un poco con lo que están contando y después uno las ve, te hace sentido. Entonces yo creo que lo primero que uno como que podría decir es llevar esto como a un terreno de, podemos hablar de la cirugía plástica en el contexto extremo de sociedades que hoy día buscan una perfección, una imagen, un sentido de imagen corporal demasiado estricto. Podemos meternos en la pornografía o podemos caer en el paciente y en la persona, digamos, no voy a decir normal porque estamos tratando de evitar la palabra, pero más habitual, ¿cachai? Claro. Que podría ser, de nuevo, puedo ponerte un ejemplo porque para desmitificar, ¿cachai? Implante mamario. Entonces tú decís, implante mamario. Entonces, claro, todos mis amigos típicos están como sentados en el bar en la noche y dicen, oye, ¿a quién viste? Que no sé qué. Pero hay como una idea, una imagen de que llegan puras mujeres de 1,80 m, todas rubias, a que tener más pechugas. Cuando en realidad, lo que, no sé, te puedo decir, por ejemplo, la última par de semana, son mujeres entre 18 y 50 que, por ejemplo, tienen una simetría importante. Y tú, perfecto, con un implante, le resolvís ese problema. O que tienen las pechugas muy caídas porque se pusieron una bajada de peso muy importante, muy rápida. O que, después de la lactancia también. Elige, claro, embarazo, lactancia, cáncer, resección. Entonces, por supuesto, claro, podemos elegir montones de caminos, pero yo creo que si podemos hacerle un servicio a las personas hoy día, es ojalá como un poco lo que vengo yo hoy día, es por supuesto que tratar de ser un aporte, pero sobre todo como desestigmatizar
esta idea de la cirugía plástica, como que la persona que va está buscando ya como una cosa como media irreal, como que, mejor andar al psicólogo, entonces está la tica. No es así. ¿Pero te ha tocado igual esos casos, así como que llegue casi la galla con la foto de Pinterest, como quiero quedar así? Me pasa muy poco. Ya. Y me pasa muy poco, yo creo que por dos cosas. Uno, porque efectivamente la idea es mucho más que la realidad. O sea, creo que más hay, o sea, particularmente en sociedades como la nuestra. Y segundo, porque yo creo que todos nosotros como profesionales también vamos segmentando nuestro público a lo que uno sabe hacer, a lo que uno hace y conecta con ciertas personas. Y a mí en particular no me pasa mucho. Ahora, cuando me pasa, y yo también creo que uno tiene la suerte de que puede ser selectivo en el fondo de lo que hace y de lo que trata. Yo creo que entrando en terreno de lo que realmente creo que hace sentido hablar como en este espacio, el gran problema tiene que ver con insatisfacción. Con insatisfacción y con una autoimagen corporal. Entonces, cuando uno ve una persona que viene con una insatisfacción por un problema de imagen corporal, pero tiene una expectativa de algo que tú no le vas a poder cumplir, lo primero que tenés que hacer es tener una conversación más larga, o bajar la expectativa, o aterrizar la expectativa, o de frente decirle, mira, tu expectativa está aquí, yo voy a hacer esto. Por lo tanto, esa insatisfacción o no va a mejorar, o en el peor de los casos va a empeorar. Entonces, en esas situaciones es mejor no operar. Y yo creo que hoy día una de las frases más célebres de mis profesores cuando uno está aprendiendo esto es como que la gran lección, o cuando uno realmente como que se da cuenta que adquirió experiencia en cirugía plástica, es cuando uno se empieza a dar cuenta de que pacientes no tiene que operar, que no es tan fácil. Perfecto, ya. Debido a esas mismas expectativas. Por ejemplo, por un problema de expectativas, por ejemplo, en pacientes que a lo mejor tienen algún trastorno de personalidad relacionado con un problema de la autoimagen. Por ejemplo, cuando una paciente tiene todas las condiciones, pero no es su momento. ¿Por qué? No tengo idea. Por el fondo a lo mejor no está en un buen momento personal, en un buen momento familiar, o porque tal vez, no tengo idea, pues está con inestabilidad de peso, no tengo idea, yendo lo más técnico, pero especialmente en el área blanda es cuando uno tiene que como tomar más decisiones y donde se vuelve más interesante y donde uno pone las alarmas y pone un poquito el filtro, y es lo que te diferencia. Cristian, ¿y tú trabajas como con algún psicólogo, con alguien que vaya como acompañando alguno de estos procesos? Me encantaría, pero la respuesta es no. Yo he estado dándole harta vuelta a armar un proceso para tener como algunos filtros preoperatorios. Y no porque uno quiera decirle que no a muchas pacientes, sino porque efectivamente una paciente que se opera y no queda contenta, la carga que queda ahí es muy grande. Claro, esa frustración. Y la frustración, y la inversión de tiempo, y la inversión de plata. Entonces, claro, si uno pudiera evitarse y evitarles esa posición, sí, pues, es súper valioso. Entonces, yo creo que ahí hay un dominio de la psicología donde uno podría hacer algunas encuestas y donde uno podría como de alguna manera encontrarse o preparar también al paciente a las posibles como dificultades postoperatorias o... Yo siempre lo hago en pacientes menores de edad. O sea, por ejemplo, hoy día vi una paciente que tiene menos de 18 años y venía por una hipertrofia mamaria y venía con la abuela y venía en un contexto súper como pudoroso, entonces ella al principio no quería hablar mucho, se hablaba a la abuela y de a poquito como que uno se va como girando y enfrentando más a la paciente que a la abuela. Y te empieza como a contar esta otra. Entonces dice, mira, de las cosas que vamos a hacer es que te voy a pedir que veas a un psicólogo para que interprete esta parte, para ver qué tan preparada estás para este cambio. Porque de nuevo, lo último que uno quiere es agregarle más problemas a la vida de una persona que ya tiene una dificultad con su propio cuerpo. ¿Verdad? Claro. Ahora, me imagino los pacientes también cuando llegan con una idea de cuál es el problema que tienen. Te vienen a presentar algo que para ellos consideran que es un problema para ver si tú se los puedes solucionar. Pero ¿te ha pasado que llegue, por ejemplo, una pareja donde en el fondo la otra persona hace como el feedback, como, doctor, necesito que a él o ella... Ese es un tema, efectivamente, y que en la relación abuela-nieta es más comprensible, porque una niñita tiene menos de 18 años, obviamente que está súper como emocionada con toda su situación, sí, pues hace sentido. Ahora, si lo queréis de nuevo llevar como al escenario como un poco más pintoresco, si se quiere, claro, es como el marido o el pololo que lleva como a la polola o la mujer en el fondo a ponerse implante y le dice, no, yo quiero 300, yo quiero 1000, Claro, ese
esa situación uno intenta evitarla lo más posible. Entonces, generalmente lo que pasa ahí es que cuando se produce eso, uno tiene... Porque la ¿Pero te ha pasado? Por supuesto que sí, ¿no? Ah, y esto sí es más frecuente. Sí es más frecuente que haya como esta... como relación que a veces es un poquito más juego, a veces un poquito más del juego del momento, es un poquito más, porque no sé qué. Pero de repente como que uno ve esa incomodidad de que hay como un pequeño como forzar ciertas cosas que a veces la paciente tal vez ni siquiera quería implantes, más bien quería solamente un levantamiento, no tengo idea, pero... Entonces la consulta uno como que la dividía en 2 o 3 partes, y la segunda parte uno pasa a la paciente a un lugar más privado, donde uno la examina, entonces uno un poquito como que le va dando como espacio, cierra la puerta y uno se siente eso, bueno, ok, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cachai? De nuevo, yo creo que aquí forzar situaciones, y esto es de un hombre a una mujer o viceversa, o cualquiera sea el caso, yo creo que, de nuevo, volviendo como al principio, la premisa esencial es insatisfacción con tu cuerpo, baja autoestima, afecta todo lo que tiene que ver con calidad de vida, calidad de la sexualidad y todo lo que hay detrás. Entonces, lo que uno trata, o sea, la cirugía plástica es una muy buena herramienta para resolver problemas cuando es bien usada, cuando hay buena información, cuando hay una comprensión de expectativas y uno puede efectivamente lograrla. Lo peor que te puede pasar es profundizar el problema. Yeah. A mí me gustó mucho cómo partiste diciendo esto, que es como saquemos este mito, que es de lo que se trata mucho este programa, de que en verdad hay que siempre operarse de cirujano, cuando voy al cirujano plástico porque quiero verme mejor de esta manera, sino que muchas veces es porque me siento objetivamente con un cuerpo con el que no me siento que es mi cuerpo, que cambió por el tiempo o que no logró avanzar con mi edad o mi desarrollo en cuanto a mi identidad sexual, que ahí entra todo este otro mundo, ¿no es cierto?, de cirugía, que yo no sé si tú las hacís, Cristian, de cambios de género. Yo no lo hago personalmente, he ayudado, pero tengo sí dentro de MADE o MADE, tengo una persona que es experta en el tema, entonces igual se habla bastante del tema. Ya. Y en torno a ese tipo de cirugías que están asociadas como psicológicamente hablando, a la disforia corporal, en el fondo. Yo me siento en el cuerpo que no tengo, en el fondo. Y eso sí está súper vinculado como con mi capacidad de vincularme sexualmente con un otro. Claro. ¿Qué pensáis tú? ¿Tenías algún conocimiento en torno a cómo esto puede afectar positiva o negativamente postoperatorio? De nuevo, como sabía que venía, entonces preparé un poquito la oportunidad. Y acá hay algo que hoy día... La medicina en general y la cirugía plástica en particular, que es lo que estamos hablando, cuenta con herramientas objetivas para determinar éxito o fracaso de ciertas cosas. Entonces, hoy día hay una herramienta que se hizo hace bastante tiempo ya y porque está súper bien validada en la literatura, que se llaman los PROMs, Patient Related Outcome Measurements, que básicamente es un paciente, te dice desde su lugar, de manera subjetiva, pero desde su lugar, si tuvo cambio, tuvo mejoría en 4 dominios de calidad de vida, dentro de los cuales el segundo es sexualidad. Buenísimo. Otro tiene que ver con autoimagen, con síntomas del cuerpo, qué sé yo. Y en base a esto se define, digamos, éxito o fracaso en cada uno de estos dominios, en estas encuestas que están, de nuevo, o sea, tenía estudios longitudinales grandes en Estados Unidos, afuera con 11.000 pacientes, 15.000 pacientes. Ya, full estandarizado. Esto ya está puesto ahí. Entonces, lo que se ha visto ahí es que todas las cirugías, cuando están bien indicadas, por supuesto, tienen incremento en la satisfacción corporal. Y por ende, tienen mejoría también en la bienestar y sexualidad asociados. Ahora, es más frecuente o es más potente cuando son cirugías de cuerpo versus cara. Por ejemplo, hay un cierto cuestionamiento si es que la rinoplastía tuviera un impacto en esto, ¿cachai? Pero está mejor demostrado o es más potente la información cuando es cuerpo, dígase mamas o abdominoplastia, lipo, tiene que ver con el fondo con contorno corporal. Es más potente y es de alguna manera como el grado de insatisfacción es más profundo cuando hay índices de masa corporal un poco mayores. Por lo tanto, en pacientes que vienen de ese mundo, tal vez el impacto de todo lo que vamos a hacer también es un poco mayor. Y después hay algunas
por ahí en fondo cosas relacionadas con orientación sexual. En el fondo es mayor en mujeres que en hombres, es un poco, el impacto es un poquito más discutido tal vez en homosexualidad cuando se trata en el fondo de hombres, es un poco, o la evaluación subjetiva de los pacientes es un poco mayor o mejor cuando son en el fondo homosexualidad desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, ya esto ya salió de una idea de yo siento que, yo pienso perfecto. que, me pasó una vez. ¿Cachai? Aquí lo que tenemos hoy día, afortunadamente, es información súper objetiva, súper concreta, de que todo lo que hacemos en cirugía plástica, o lo que se hace de nuevo, en la mayor parte de lo que hacemos en cirugía plástica, cuando está bien indicado, en un contexto de calidad de seguridad, el impacto en la calidad de la vida de las personas es muy profundo. Hoy día, en Chile, afortunadamente se abrió un programa PAD, que son pagos asociados a diagnóstico, un programa en el fondo donde FONASA financia a la demanda. Es decir, yo como FONASA, si usted reúne los criterios, yo te doy un bono y usted va y lo compra o lo consume donde más o menos quiere dentro de un rol de prestadores. Hoy día se abrió un programa que es un programa de cirugía plástica que es para abdomen flácido. Y que es la típica, en el fondo, paciente que tuvo 1, 2, 3 embarazos, cesárea, entonces, claro, la cicatriz, cuelga, en el caso extremo, en el fondo, este abdomen delantal les cuelga, en el fondo, hasta la parte genital, entonces, por supuesto, que es súper limitante desde el punto de vista de la sexualidad, es súper incómodo desde el punto de vista de la piel, en el fondo, mal olor, hongos en el peor de los casos, y para todas esas pacientes hoy día se abrió esta oportunidad que, de nuevo, desde el punto de vista de los estudios longitudinales grandes, el impacto es tremendo, claro, pero hoy día estamos haciendo nosotros ese mismo estudio. Entonces nosotros ya tenemos las primeras 100 pacientes que operamos entre mayo y diciembre del año pasado. Qué bueno. Y estamos, en fondo, conduciendo el estudio para poder validar este programa de salud público que, claro, cuando uno lo mira subjetivamente, yo te puedo decir, en el fondo, mis pacientes, tengo idea, 2 de las 100, 2 tuvieron complicaciones y aún así esas 2 pacientes están contentas. Cuando uno ve las escalas de calidad de vida pre y post, el impacto que tiene esto enorme, es tremendo. Claro. No, y qué bueno que podáis como decir que se está haciendo cargo desde FONASA. O sea, esto es porque es como un mundo nuevo. La cirugía plástica antes no estaba muy validada como por el gobierno que podría ayudar, o ISAPRE o lo que sea que lo pudiera ayudar a cubrir. Que esto funciona un poco al revés, porque cuando, o sea, por supuesto que en salud pública tú tenés que ver dónde poner las fichas, porque sí, por supuesto, o sea, es infinito. El universo de necesidades es obvio. Es muy difícil abordarlas todas, entonces viene mucho desde la presión de pacientes, ¿cachai? Y efectivamente aquí hubieron grupos de pacientes y de mujeres que venían del mundo de o baja de peso, post-cirugía bariátrica o post-maternidad, que expusieron esta necesidad, la pusieron, se pararon frente al Congreso 1, 2, 3, montones de veces, invirtieron un montón de tiempo en esto, y hoy día este es un programa que beneficia a un montón de mujeres, y digo, nosotros como MADE ya llevamos alrededor de 130 pacientes operadas. Imagínate, este es un programa que partió el año pasado. Ahora, por supuesto que hay que, en fondo, encontrar los fondos, y es difícil en salud pública, en salud general, definir a dónde hay que poner en fondo estos incentivos, o por lo menos en fondo destinar más recursos, pero aún así, cuando uno dice, ¿por qué le están dando plata a la cirugía plástica? Porque esto es una tontera. Y tú miras el impacto que tiene en esta persona. Claro, de tontera no tiene nada. Es tremendo, no es para nada una tontera. Sí, no, total. Encuentro súper interesante además que en la clínica ustedes hayan puesto un especialista en este tipo de intervenciones de cirugías para los temas de cambios de sexo y qué sé yo. ¿Es algo que tú ves que hay mucha necesidad en Chile? Yo no sabría decirte si mucha o poca, porque ¿cómo lo definimos? ¿En base a qué? Lo que sí creo es que es una necesidad creciente. Perfecto. Y es súper importante, volviendo como a la premisa inicial de lo que estamos conversando, es súper importante cuando un paciente o una persona con esa necesidad se va a someter a una cirugía plástica, se haga muy bien, se prepare bien, se establezcan cuáles van a ser los pros, contras, cuál es el proceso, la etapa 1, 2, 3, qué es lo que va a pasar, fotos, para que la experiencia que de esa persona que ya es difícil en relación a la cirugía plástica sea lo más amable posible y efectivamente le resuelva un problema y no le genere otro. Claro. Entonces, para nosotros,
Bueno, yo trabajé con el doctor Guller, con Kenneth Guller, en la Clínica Las Condes mucho tiempo. Él se formó conmigo en la Universidad de Chile, pero después se fue a Miami, estuvo un año y medio dedicado a este tema, y hoy día de los pocos cirujanos plásticos que está muy bien formado en el tema. Pero además de eso tenemos un par de doctores más que en el fondo hacen procedimientos tal vez un poco más simples, o menos complejos tal vez, como mastectomías en pacientes en el fondo de mujer a hombre, o en el fondo aumentos mamarios en pacientes de hombre a mujer que vienen en este proceso. Pero todo lo que es la cirugía genital es donde es bastante más complejo, y es donde generalmente son equipos más multidisciplinarios, donde también están los urólogos, a veces los ginecólogos. Entonces ahí es donde tienes que construir más equipo, y ese tipo de cirugía no tiene mucho margen de error, ¿cachai? O sea, ahí es bien importante hacer esto una vez y hacerlo bien. Qué bueno que hablaste de la mastectomía, porque estoy pensando en los tipos de cáncer, ¿no es cierto? Cuando tenéis que hacer una extirpación, y que la cirugía plástica ahí entra como un súper buen aliado para ayudarte a sentir que tu cuerpo, a pesar de que tengo que sacarme el pezón o sacarme el pecho completo, puede ser lo más parecido a lo que fue en algún minuto. Yo me imagino que de todas maneras sexualmente eso influye en cómo me voy a relacionar. Si pasar de sentir que tengo los pechos, que son un lugar súper erótico, súper sensible además, con un montón de cosas, a no poder tenerlo y poder como optar a una cirugía que me ayude a percibirlo lo más parecido posible al cuerpo que tuve en algún minuto, es importante, creo yo. Mira, claro, en cirugía plástica uno va encontrando, porque todo el mundo te habla como de la vocación, ¿cierto? En medicina, entonces es tu vocación, pero la verdad es que cuando yo me pregunté mucho de vocación, y cuando uno se va metiendo en esto, lo que uno va encontrando es una pasión, ¿cachai? Una pasión por contacto con una persona que tiene una necesidad o que anda en búsqueda de algo, y tú de la manera más eficiente posible, de la manera más eficaz posible y con la mejor experiencia posible le puedes resolver ese problema. Entonces yo he encontrado una gran pasión en poder hacer eso. Por eso es que yo de alguna manera tengo un equipo grande, y cuando hay cosas que yo siento que no hago tan bien o que yo no te las puedo ofrecer, pongo a disposición al resto del equipo. Digo, mira, eso no lo hago muy, tengo esta persona, tengo otra persona. O sea, lo que yo hago lo quiero hacer muy bien, y quiero que esa persona sea muy feliz a la salida. Y eso es muy gratificante. Entonces, cuando uno tiene pacientes como lo que estás describiendo tú, y la paciente efectivamente se mira después de la cirugía y llora frente a ti, que sé yo, con todo lo que significa eso para ella, sí, pues el grado de satisfacción y de pago por lo que estáis haciendo es gigante. Ahora, nos pasa mucho de que la reconstrucción mamaria en particular hoy día se hace en contexto de equipos multidisciplinarios también. Entonces tú tenés que tener un equipo de oncología mamaria donde se hace la resección del tumor y se hace la reconstrucción inmediata en la mayoría de los casos. Entonces nosotros hoy día no trabajamos mucho en ese contexto, porque tenés que estar en un tema hospitalario o en un tema clínico más grande. Claro. Nosotros hoy día somos una cosa un poquito más chica, pero sí me pasa, y pasó hace poco, por ejemplo, una paciente que nosotros viajamos, entonces tenemos consultas Calama, Antofagasta, Copiapó, Concepción, Puerto Montt, La Serena y Viña, además de Santiago. Claro. Yo estaba en Concepción, sentado en la consulta, y llega una paciente de Temuco. Venía en auto, en bus, desde Temuco, Concepción en la consulta. Entonces empieza a explicar un poco la situación. Una mujer joven, había tenido un cáncer de mama bien agresivo, le sacaron el cáncer, le pusieron un expansor, pero el cuento corto del expansor estaba aquí. Tenía un expansor puesto acá arriba, y básicamente por un tema de acceso a fondos o de tiempo, quirúrgico, lo que sea, el cirujano le dice, mira, esto es lo que podemos hacer, yo te puedo cambiar ese expansor por un implante, pero no podemos hacer nada más. No tenía areola, no tenía pezón, tenía una cicatriz no muy buena. La otra mama, obviamente, una mujer ya de 30 años, con un poco de tosis, un poco de caída, entonces la simetría no existía. Entonces ella, en su desesperación, se pegó el pique de Temuco a Concepción a verme a mí, que no tenía idea de quién era. Se sienta y digo, ¿cómo le ayudamos, cachai? O sea, esto hay que meterse, o sea, sí o sí. La trajimos a Santiago, senté al equipo, hicimos un comité, revisamos, la metimos a pabellón, se vino de Temuco, se vino con familia, tenía una prima, casi no me equivoco, pero toda gente muy cariñosa. La operamos, tratamos las dos mamas para dejarla en el fondo con la menor simetría posible. Y de nuevo, está la paciente que
a pesar de que tuvo una pequeña complicación, porque tuvo una alteración de una cicatriz, porque le sacamos tejido del abdomen para hacerle una de sus mamas, ¿cachai? Entonces, a pesar de todo lo que significó la cirugía y el proceso, cada vez que se llegaba a la consulta lloraba un poco, y te juro que como esa como ¿cuándo viene? Porque todos la queríamos ver, ¿cachai? Porque esos pacientes como que te dejan contento por lo que estáis haciendo. Entonces, efectivamente, de nuevo, quiero como hacer mucho énfasis en que la cirugía plástica hoy día, desgraciadamente, y también por culpa nuestra, y por culpa de la televisión, y por culpa de que alguien por ahí vio Nipta que alguna vez, ay, viste, claro, entonces todo como una especie como de show. Sí. La cirugía plástica hoy día, bien puesta al servicio de las personas, es una tremenda herramienta. Y yo, de nuevo, especialmente si ustedes van a hablar como de satisfacción en la sexualidad, si tiene una paciente que tiene una hipertrofia de labios vaginales y lo puede resolver, le va a cambiar la vida. Cacha que me gusta mucho cómo lo estáis diciendo y la forma en la que lo estáis expresando, porque creo que va muy en la línea de lo que nosotros hablamos, que es que la sexualidad es mucho más que el acto sexual en sí mismo, sino que en parte incluso en el espejo. En uno de los capítulos hemos hablado de eso. El hecho de poder mirarme y sentirme como coherente con mi propia identidad es tremendamente relevante. O sea, que tú me digas y se mira y se pone a llorar. Qué gratificante es eso, y qué bueno, viste, que tú vengas acá a abrir como esta otra cara de la cirugía plástica. Y te juro que te lo agradecemos un montón. Sí, gracias por haber venido. Muchas gracias. Acá, y qué privilegio para nosotros como programa poder mostrar un profesional que tenga esta mirada, que no te vaya a hacer una intervención innecesaria, que efectivamente se preocupe de tu bienestar como en un 360 en el fondo. Como que no tengan miedo de ir también a los doctores que tienen este criterio, así Exacto. que MADE o MADE es su lugar. Ahí es donde hay que ir, así que muchas gracias a quienes nos escucharon y quienes nos vieron en este capítulo hoy. Esto fue Menos Caos, Más Placer.